La primera línea de Daniel 12 dice: en ese tiempo, Miguel el arcángel, que protege a tu nación, se levantará. Entonces habrá un tiempo de angustia mayor que cualquier otro desde que las naciones existen. Pero en ese tiempo, todos los de tu pueblo cuyo nombre esté escrito en el libro serán rescatados. Este es el profeta Daniel advirtiéndonos sobre eventos extraordinarios del fin de los tiempos que afectarán al mundo entero como nunca antes. Pero no todo es desolador, porque también proporciona una esperanza maravillosa para aquellos que están en Cristo. Ahora, para entender Daniel 12, es necesario retroceder un par de capítulos hasta Daniel 10. En Daniel 10, se nos dice que Daniel estaba orando y ayunando durante 3 semanas para que Dios le hablara. Un ángel de Dios se aparece a Daniel y le dice: desde el primer día en que empezaste a orar por entendimiento y a humillarte ante tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia bloqueó mi camino. Entonces Miguel, uno de los arcángeles, vino a ayudarme y lo dejé allí con el príncipe del reino de Persia. Toma nota de esto. Un mensajero angelical de Dios estaba en camino para darle a Daniel la respuesta a sus oraciones cuando un príncipe espiritual maligno del reino de Persia lo bloqueó. Y este príncipe espiritual era tan poderoso que Miguel, uno de los arcángeles de Dios, tuvo que intervenir. Ahora, en Daniel 10:20, el mensajero angelical sigue hablando con Daniel y dice: ahora debo regresar para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando haya salido, vendrá el príncipe de Grecia. Aquí la Biblia menciona 2 espíritus territoriales, 2 entidades malignas principales que controlan una región particular. Pero aquí está lo sorprendente. En el versículo 21, este ángel le dice a Daniel: pero te diré lo que está anotado en la escritura de la verdad. Nadie me sostiene contra estos excepto Miguel, tu príncipe. El título príncipe es importante porque indica una jerarquía. Hay ángeles, serafines, querubines y luego arcángeles como Miguel. Y en el lado opuesto hay espíritus malignos y demonios, y luego hay espíritus malignos principales como el príncipe de Persia, como se destacó antes. Esto es importante debido a ese versículo inicial en Daniel 12. Miguel el arcángel, que protege a tu nación, se levantará. Se nos dice que, aunque la tierra verá una tremenda angustia, el pueblo de Dios será liberado. Ten esto en cuenta mientras profundizamos más en Daniel 12. Se nos dice que viene un tiempo de problemas como nunca antes ha habido desde que existe una nación. Pongámoslo en contexto. Observa todos los diferentes períodos de la historia. Se avecina un tiempo peor que el período antediluviano, que fue entre la caída del hombre y el gran diluvio de Génesis. Se avecina un tiempo peor que cuando el Imperio Romano gobernaba y había una persecución cristiana generalizada. Se avecina un tiempo peor que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y lo interesante de la profecía bíblica es que la palabra de Dios se alinea con la palabra de Dios. Puedes tener personas o profetas viviendo en diferentes eras y en diferentes generaciones, y cuando Dios les da una palabra, se alinea con las Escrituras. El profeta Daniel no fue el único que profetizó sobre tiempos terribles por venir. El profeta Jeremías dijo: pregunten y vean, ¿puede un hombre dar a luz? Entonces, ¿por qué veo a cada hombre fuerte con las manos en el estómago como una mujer en trabajo de parto? Todos los rostros se han vuelto pálidos como la muerte. ¡Qué terrible será ese día! No habrá otro igual. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero él será salvado de él. Esto se encuentra en Jeremías 30, 6, 7. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor mismo dijo en Mateo 24, 21, 22:
porque entonces habrá gran angustia, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si esos días no se acortaran, nadie sobreviviría, pero por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. Como puedes ver, lo que Daniel dijo sobre un tiempo de problemas por venir se confirma repetidamente en la Biblia. Pero dicho todo esto, no debes llenarte de miedo, porque recuerda que la Biblia nos promete liberación como hijos de Dios, ya que dice, en ese tiempo, todos los de tu pueblo cuyo nombre esté escrito en el libro serán rescatados. Daniel 12:2 dice, muchos de los que yacen muertos y enterrados resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Para aquellos que han muerto, se despertarán a la vida eterna en el cielo con Dios, o al infierno eterno. Una vez más, la Biblia nos hace saber que todos realmente están en uno de dos campos. Son seguidores de Cristo o seguidores del diablo. Tu nombre estará en el libro de la vida o no lo estará. Estarás caminando por el camino ancho o por el camino estrecho. Como señala Daniel 12:2, aquellos que han sido enterrados se despertarán para una vida eterna o una desgracia eterna. Este es el cuadro pintado en la Biblia. De esto podemos entender que habrá una resurrección que ocurrirá cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que no estamos seguros es si esta es la misma resurrección que la de Daniel 12, o si Daniel 12 se refiere a otra resurrección que ocurrirá al final de la tribulación. Muchos comentaristas cristianos debaten sobre esto. Sin embargo, sabemos que Dios resucitará a los que le pertenecen y ellos se levantarán para la vida eterna. En Daniel 12:7, la Biblia nos dice que el hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo y juró solemnemente por el que vive para siempre, diciendo: será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando termine la destrucción del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. La referencia a tiempo, tiempos y medio tiempo es ampliamente entendida como representando 3 años y medio. Esta frase también se usa en Apocalipsis 12:14. Esto ha llevado a algunos eruditos bíblicos a interpretar que Daniel está hablando del período de la gran tribulación. Ahora, en Daniel 12:8, Daniel hace una pregunta que todos pensamos. ¿Cómo terminará todo esto, mi Señor? Todos sabemos que en el tiempo previo al regreso de Cristo habrá señales extrañas en algunos casos, pero señales claras sin embargo. Se nos dice que algunas de estas señales son que abundará la iniquidad, habrá hambrunas y grandes terremotos, habrá engaño religioso, ya que falsos profetas se levantarán para engañar a muchos, y habrá guerras y pestilencias. Pero Daniel pregunta: ¿cómo terminará todo esto, mi Señor? Aquí está lo que se dice en los versículos 9 y 10. Vete ahora, Daniel, porque lo que he dicho se mantiene en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, limpiados y refinados por estas pruebas. Pero los malvados continuarán en su maldad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios sabrán lo que significa. ¿Ves cómo continúa este tema de la separación entre la luz y la oscuridad? Hasta ahora en este capítulo sabemos que habrá aquellos en el libro de la vida y aquellos que no lo estarán. Habrá quienes resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Así que podemos ver que hay una línea clara dibujada: bien contra mal, justos contra injustos. Esta separación entre el pueblo de Dios y los que hacen el mal se destaca una y otra vez. Llegamos al versículo 10 en Daniel 12, y se nos dice que algunas personas serán purificadas y limpiadas, pero los malvados continuarán en su maldad. Habrá un grupo de personas que serán malvadas y perversas en los últimos días e incluso durante el período de tribulación.
Y cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ellos continuarán en su maldad. En los últimos días habrá personas que serán malvadas en pensamiento, malvadas en acciones y malvadas en su corazón. Esto se alinea con lo que dice 2 Timoteo sobre cómo habrá un cambio en la sociedad y en los corazones de muchas personas. Timoteo dijo: los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No es toda la lista, pero puedes ver que la maldad aumentará. Los últimos versículos de Daniel 12 dicen: desde el momento en que se quita el sacrificio diario y se establece la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bendito el que espera y llega a los 1365 días, pero tú sigue tu camino hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu herencia al final de los días. ¿Qué es la abominación desoladora? Jesucristo habló de este signo del fin de los tiempos y de su regreso inminente diciendo: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, una abominación es algo aborrecido y detestable para Dios y su pueblo, y bíblicamente hablando, la desolación implica destruir, profanar y dejar algo en tal estado que deja sin palabras a quien lo vea. La profecía de Daniel sobre la abominación desoladora se pensó que se había cumplido en la historia antigua. En un momento, el rey Antíoco Epífanes IV, que gobernó Palestina del 175 al 164 a.C., trató a Israel de manera tan horrible que ellos se rebelaron. Cuando Antíoco llegó para sofocar la rebelión, sus fuerzas entraron en el templo de Jerusalén, instalaron un altar a Zeus y ofrecieron cerdos como sacrificio. Este acto fue considerado abominable porque profanó la parte más sagrada del templo, el Santo de los Santos. Lo que hizo el rey Antíoco fue idolatría. Sin embargo, años después de Antíoco, Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos sobre eventos futuros que marcarían el fin de los tiempos. En Mateo 24 menciona la abominación desoladora como un evento futuro porque luego advierte a las personas diciendo: entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a buscar su ropa. En general, cuando lees profecías bíblicas como las del libro de Daniel, los eventos futuros no deben asustarte como hijo de Dios. Recuerda que todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro serán rescatados. Todos los que están en Cristo tienen esperanza. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Recientemente, escuché a un pastor decir la siguiente declaración: estoy muy preocupado por la cantidad de enseñanzas falsas y falsos profetas que han encontrado su camino en Internet. Cristianos vulnerables los escuchan como si todo lo que dicen fuera de la boca de Dios. Todo debe estar en acuerdo con lo que dice la Biblia. La profecía bíblica nos advirtió que antes del rapto habrá un gran alejamiento de la fe y, si es posible, hasta los elegidos serían engañados. Un aspecto crucial de nuestro camino como creyentes es no solo entender el engaño, sino desenmascararlo en estos últimos días. Porque no es un secreto que debemos navegar en un mundo lleno de mensajes contradictorios y falsedades atractivas. Por eso la Biblia es importante, nos equipa con sabiduría para discernir la verdad del engaño. Quiero darte 4 ilustraciones de cómo el engaño está operando en este mundo y por qué es aceptado por muchos. La primera ilustración es lo que llamo el disfraz del camaleón. Imagina a un camaleón camuflándose perfectamente con su entorno, adaptando su apariencia para ocultar su verdadera identidad.
Esto es similar a una persona que parece ser cristiana, habla como cristiana e incluso actúa como cristiana cuando la ves. Sin embargo, su corazón y sus intenciones están lejos de Jesucristo. Así es como el engaño en los últimos días a menudo se presenta, de maneras que imitan la verdad. El engaño hoy hace que sea difícil para una persona distinguir entre la verdad y la mentira. Jesús nos advirtió en Mateo 24:24 diciendo: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos». Tal como el disfraz del camaleón requiere una observación cuidadosa, debes prestar mucha atención. Nosotros también debemos ser vigilantes y discernir, buscando la verdad inmutable que se encuentra en la palabra de Dios. La segunda ilustración es el espejismo de las ilusiones brillantes. Piensa en un viajero cruzando un desierto, sediento y cansado. En la distancia aparece un oasis reluciente que promete alivio. Sin embargo, a medida que el viajero se acerca, el espejismo se disuelve, dejando solo decepción. En 2 Timoteo 4:3-4, el apóstol Pablo advierte: «Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias». La atracción de las falsas enseñanzas puede ser tan engañosa como un espejismo, dejándonos espiritualmente sedientos. El verdadero refresco proviene del agua viva de las enseñanzas de Cristo. La tercera ilustración es el rompecabezas de las verdades a medias. Imagina un rompecabezas al que le faltan algunas piezas. Desde lejos parece completo, pero una inspección más cercana revela los huecos, mostrando que las cosas están fragmentadas e incompletas. El engaño a menudo implica verdades parciales entretejidas cuidadosamente para crear una narrativa convincente. Jesús enfatizó la importancia del discernimiento en Lucas 21:8 cuando dijo: «Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos». Así como un rompecabezas necesita todas sus piezas para formar una imagen coherente, debemos confiar en el consejo completo de la palabra de Dios para protegernos contra el engaño. Ahora, mi última ilustración no está tanto dirigida a entender el engaño, sino más bien a desenmascararlo. Me gustaría llamarla la estrella polar guía. Considera a los marineros que navegan vastos océanos bajo la guía de la estrella polar. En la historia de la navegación, antes del GPS y la tecnología moderna, uno de los métodos más simples para determinar la dirección de un barco era observar el movimiento del sol a través del cielo. Los marineros usaban la posición del sol mientras se movía de este a oeste para guiar su ruta. Al mediodía podían determinar el norte y el sur por las sombras que proyectaba el sol. Los marineros literalmente tenían que mirar hacia arriba para poder averiguar hacia dónde se dirigían. De la misma manera, la palabra de Dios sirve como nuestra guía inmutable y confiable a través de los mares tumultuosos del engaño. El Salmo 119:105 nos asegura: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Así como la estrella polar permanece fija en medio de cielos cambiantes, la verdad de la palabra de Dios permanece inquebrantable, ofreciendo claridad y dirección en un mundo lleno de confusión. Los últimos días presentan desafíos únicos para todos los creyentes, pero no debemos dejarnos vencer por el engaño. De hecho, deberíamos ser como detectives hábiles. ¿Has visto el nivel de detalle forense al que los detectives recurren para descubrir la verdad? Agotan todas las posibles avenidas buscando la verdad. Nosotros también podemos hacer lo mismo como creyentes. Podemos descubrir la verdad y desenmascarar las falsedades siendo atentos.
probando cada espíritu contra la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y buscando dirección desde arriba a través de la oración. Mientras avanzamos en nuestro camino, recordemos el disfraz del camaleón, el espejismo de las ilusiones brillantes, el rompecabezas de las verdades a medias y la estrella polar guía. Que nuestro discernimiento esté alimentado por la fe, arraigado en la palabra de Dios y empoderado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dijo en Efesios 6:14, «Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Guardémonos con la verdad de Dios, protegidos del engaño que busca descarrilar nuestra fe. Rezo para que todos nosotros seamos creyentes vigilantes, desenmascarando el engaño con discernimiento y la verdad que está en la palabra de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha estado atrayéndonos hacia Él, incluso cuando obstinadamente lo ignoramos. Él no se aleja, nunca se rinde con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con una gran fiesta de bodas, una celebración alegre de la unión perfecta entre Jesucristo y su novia, la Iglesia. Así que estamos invitados al mayor banquete de todos los tiempos. ¿Has respondido a esa invitación o la estás posponiendo hasta el último minuto? Tal vez te has vuelto sordo al sonido de Él llamando. Tal vez tu atención ha sido capturada por otras cosas como el trabajo, las finanzas y el amor romántico. Esas cosas parecen importantes hasta que te das cuenta de que son solo temporales y cuando tu vida termine o Jesús regrese, ya no tendrán valor. Todos pensamos que tenemos más tiempo para arreglar cuentas con Dios, pero la verdad es que la vida es corta, el mañana no está garantizado. Todo lo que hacemos hoy importa a nivel eterno. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías decir que tu corazón está firmemente puesto en Cristo? Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Así que hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, en cambio, deja que Él entre y cambie tu vida para siempre. En Hebreos 12:1, la Biblia dice, «Por tanto, puesto que estamos rodeados de una multitud de testigos, dejemos todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante». La Biblia nos llama a deshacernos de todo peso innecesario en nuestras vidas y a dejar de lado el pecado que intenta atraparnos y mantenernos atados. Pueblo de Dios, Jesucristo es lo único que importa y con el tiempo que tenemos, vivamos con sabiduría, aprovechando cada día y sirviendo al Señor mientras aún podemos. Nuestros días están contados y debemos vivir para Dios. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. En medio de todo lo que atravieses, confía en Dios primero. La versión amplificada de Hebreos 12:1 dice, «Por tanto, puesto que estamos rodeados de una multitud de testigos que por la fe han dado testimonio de la verdad, de la absoluta fidelidad de Dios, despojémonos de todo peso innecesario y del pecado que tan fácilmente y hábilmente nos enreda, y corramos con perseverancia y persistencia activa la carrera que tenemos por delante». Me gustaría que tomáramos un momento para reflexionar sobre este versículo. En el teatro de tu mente, quiero que imagines esta gran nube de testigos. La Biblia no revela sus identidades, pero para esta ilustración, imaginemos que esta nube de testigos tiene una tarea en el cielo: documentar todo lo que haces para que en el día del juicio se presenten como testigos. Ahora piensa, ¿qué dirá esa nube de testigos sobre ti? Dirán que no había ninguna duda de que Dios era el centro de tu vida. Dirán que viviste una vida que glorifica a Jesucristo. Esta gran nube de testigos dirá que te escucharon despertar cada día con alabanzas en tus labios. Dirán que tu vida de oración era fuerte,
Testificarán de tu carácter y dirán que eras un hombre o una mujer genuinamente de Dios. Dirán que amaste a tu prójimo. Usarán palabras como autocontrolado, humilde, orador y perdonador para describirte. ¿Qué dirá esa nube de testigos sobre ti? Para algunos, esta nube de testigos dirá que nunca te vieron orar a menos que quisieras algo. Nunca te vieron abrir la palabra de Dios y meditar en ella. ¿Qué dirán si dicen que nunca tuviste un corazón lleno de gratitud? Siempre querías más y nunca estabas agradecido por las bendiciones que Dios te dio. Pueblo de Dios, quiero que pienses por un momento, ¿qué dirá esta gran nube de testigos sobre ti? Tus ojos están llenos de codicia y envidia por cosas mundanas. Tu corazón está lleno de celos y orgullo. Dirán que te vieron menospreciar a otras personas o que te escucharon desanimar a otros. ¿Qué dirá esa nube de testigos sobre ti? ¿Qué dirán sobre tu caminar con Cristo, el estado de tu corazón o lo que haces en privado? Necesitamos tener la presencia de mente para saber que lo que hacemos importa. Nuestras decisiones diarias importan, así que rezo para que vivas una vida protegida. Rezo para que protejas tu mente contra pensamientos negativos. Rezo para que protejas tu corazón contra la envidia, los celos y la codicia. Rezo para que protejas tus ojos y oídos contra cualquier cosa impura. Rezo para que el Espíritu Santo te dé la fuerza para luchar la buena batalla y sobre todo, rezo para que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Persigue a Dios todos los días. En Apocalipsis 3:20, el Señor se dirige a su iglesia y dice: Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Y también me gustaría destacar que el Salmo 95:8 dice: Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como en la rebelión. Abramos nuestros corazones a su voz. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice que la voz que escuchas cuando oras, cuando lees su palabra o cuando eres convencido por el Espíritu Santo, no debemos endurecer nuestros corazones ni entristecer al Espíritu Santo. Te animo a que escuches y respondas al llamado de Cristo. Abramos la puerta y dejémoslo entrar para que pueda morar con nosotros y en nosotros. Una vez que hagamos esto, Él escribirá nuestros nombres en su libro de la vida. Parte de la lucha para escuchar la voz de Dios para muchos cristianos se debe a que se enfocan en cosas equivocadas, y eso es parte del engaño. El diablo quiere que pienses que todo lo demás, excepto Dios, merece tu atención total. El diablo quiere que cumplas con las demandas del mundo, pero no con lo que Dios exige de un hombre o mujer cristiano. No nos dejemos engañar por el príncipe de este mundo. No te dejes engañar por el maligno que quiere que nos enfoquemos en los placeres y la felicidad temporal que este mundo nos ofrece. El enemigo quiere que estemos despreocupados acerca de la venida de Cristo. Lucas 12, 19, 20 dice: Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te pedirán tu alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? Estos placeres, aunque buenos y disfrutables, no satisfacen nuestras almas ni nos traen verdadera alegría y felicidad. Pero si vivimos nuestras vidas para Dios, obedeciendo su palabra y mandamientos, seremos recompensados con vida eterna y gozo. Este es nuestro llamado en la vida. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y por lo tanto, debemos vivir para Dios según sus estándares y su voluntad. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Romanos 12:2 cuando dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y de nuevo se nos recuerda en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿qué significa vivir para el Señor? Significa tenerlo como el centro de nuestras vidas, buscar su palabra antes que nuestros propios deseos egoístas, escuchar su voz entre todas las demás voces que escuchamos y hacer que nuestra misión de vida sea servirlo en todo lo que hacemos. Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es mucho más fácil para nosotros elegir hacer lo incorrecto en lugar de lo correcto. Es más fácil elegir el camino ancho en lugar del estrecho. Es más fácil elegir el mundo en lugar de Dios, porque el mundo y la carne van de la mano. Elegir a Dios significa que tienes que negarte a ti mismo. Tienes que elegir su voluntad sobre la tuya. Vivir para Dios no es una tarea fácil. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7:13-14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha puede ser agotadora y difícil de entrar, pero créeme, vale la pena. Cristo está llamando a la puerta de nuestros corazones. Quiere que elijamos la vida eterna y no la condenación. Pero aquí está la cosa. El Señor es tan gentil y bondadoso que no se impone. En cambio, espera que respondamos a su llamada. La llamada en nuestros corazones que nos llama a arrepentirnos. Así que te animo a vivir para el Señor, a vivir una vida consciente de la eternidad. Sé consciente de acumular tesoros en el cielo, tesoros que no perecen. Sé consciente de que tus pensamientos, tus hechos, tus acciones, todos importan. Solo cuando vivimos una vida dedicada y comprometida a Jesucristo, podemos esperar un día tener vida eterna en su presencia. Así que hagamos las elecciones correctas mientras estamos aquí en la tierra, porque lo que hacemos aquí afecta nuestra eternidad. Vivamos con la mirada puesta en la eternidad. Nuestras decisiones diarias tienen un impacto eterno. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, nuestras acciones reflejan su amor y verdad. Es crucial que mantengamos esta perspectiva en todo momento. El apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa que debemos concentrarnos en lo eterno y no en lo temporal. Las preocupaciones mundanas, aunque importantes, no deben desviar nuestra atención de nuestro objetivo final: vivir para Dios y alcanzar la vida eterna. Además, Santiago 4:14 nos recuerda la brevedad de la vida. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, sirviendo a Dios y buscando su voluntad en todo lo que hacemos. Para fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en nuestro camino, es vital nutrirnos de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16-17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es nuestra guía y nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y discernimiento. La oración también juega un papel fundamental en nuestra relación con Dios. Filipenses 4:6-7 nos anima: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración, podemos entregar nuestras preocupaciones a Dios y recibir su paz y dirección.
Finalmente, la comunidad de creyentes es un apoyo esencial en nuestro caminar con Cristo. Hebreos 10, 24, 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Juntos podemos animarnos, fortalecernos y crecer en nuestra fe. En conclusión, vivamos con la eternidad en mente, poniendo a Dios primero en todo. Mantengámonos firmes en su palabra, en oración y en comunidad con otros creyentes. Así podemos vivir vidas que honren a Dios y que estén preparadas para el día en que nos encontremos con Él. Que el Señor nos guíe y nos fortalezca en nuestro caminar diario y que siempre busquemos su voluntad en todo lo que hacemos. Los ángeles caídos rara vez son mencionados en la Biblia debido al hecho de que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca han caído en desgracia y se han pasado al lado oscuro. Sin embargo, algunos eligieron hacerlo. Antes de discutir lo que dice la Biblia acerca de los ángeles caídos, primero debemos abordar el concepto del libre albedrío de los ángeles. Los ángeles caídos tienen libre albedrío. Antes de profundizar en lo que dice la Biblia sobre los ángeles caídos, recuerda que el cielo fue su hogar eterno en un principio, pero ahora han caído de él. ¿Qué causó que todo esto ocurriera? Sin embargo, debemos reconocer que los ángeles tienen libre albedrío. Su caída se explica por su libre albedrío. Esto es evidente en el libro de Judas 5:6, nueva versión King James. Pero quiero recordarte, aunque una vez supiste esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a aquellos que no creían, y a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. Según Judas, los ángeles no guardaron su propio dominio. El término dominio propio significa regla o punto de partida. Los ángeles caídos no guardaron su comienzo, lo que significa que no siguieron el camino para el que fueron creados. Los ángeles fueron creados desde el principio para estar en el cielo con Dios, alabándolo y haciendo su voluntad. Al igual que los humanos fueron creados para glorificarlo, pero los humanos fueron creados para vivir en la tierra, no los ángeles. A pesar de esto, estos ángeles abandonaron su comienzo o su punto de partida en el cielo. Eligieron rechazar el plan de Dios para sus vidas al ejercer su libre albedrío. Según la Biblia, estos ángeles son ángeles caídos porque abandonaron el cielo. ¿Qué les sucedió a estos ángeles según la Biblia? Según Pedro 2:4, nueva versión King James. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, que se transforma en un ángel de luz. La declaración de Pablo sobre Satanás muestra lo que una vez fue. Es 2 Corintios 11, 12, 15, nueva versión King James. Pero lo que hago, seguiré haciéndolo, para que corte la oportunidad de aquellos que desean ser considerados como nosotros en las cosas de las cuales presumen. Porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transforman a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque Satanás mismo se transforma en ángel de luz. Por lo tanto, no es sorprendente que sus ministros también se transformen en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La afirmación de Pablo sobre Satanás muestra exactamente quién era Satanás. Por eso Pablo dice que Satanás mismo se transforma. Es demasiado fácil para Satanás disfrazarse porque alguna vez estuvo del lado de Dios. Al igual que todos los demás ángeles, fue creado como un ángel, pero se rebeló y llevó consigo a otros ángeles.
¿Cómo llegaron a abandonar su dominio adecuado? Este es el lugar para aprender sobre la gran rebelión en el cielo, los ángeles caídos y la gran rebelión, como algunos la llaman. La gran rebelión fue un evento en el cual Satanás y un tercio de los ángeles del cielo llevaron a cabo una guerra contra Dios y sus ángeles en un intento de derrocar el reinado de Dios en la esfera eterna. Apocalipsis 12, 7, 12, nueva versión King James. Y se libró una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Según Apocalipsis 12, el dragón, también conocido como el diablo y Satanás, en el versículo 9, luchó contra Miguel, el arcángel y jefe de los ángeles, y los ángeles de Dios. El diablo y sus ángeles fueron derrotados por los ángeles de Dios, por lo que el gran dragón fue arrojado y sus ángeles con él. Apocalipsis 12:4 dice que el diablo conspiró contra Dios, su creador, y que él y los ángeles que lo siguieron perdieron la batalla. Según los versículos anteriores de Apocalipsis 12, versículos 1-6, sabemos que un tercio del anfitrión angelical celestial lo siguió. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Su cola, la cola del dragón que es el diablo y Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Según Apocalipsis 12:4, las estrellas del cielo también se refieren a los ángeles, ya que Jesús describe a Satanás como una estrella fugaz. Lucas 10:17-20, nueva versión King James. Entonces los 70 volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer como relámpago del cielo. En este pasaje, Jesús confirma la caída de Satanás del cielo, indicando su rebelión contra Dios y su derrota. Rayos del cielo. Mira, te doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño. Sin embargo, no te regocijes en esto de que los espíritus te estén sujetos, sino regocíjate más bien, porque tus nombres están escritos en el cielo. Los discípulos, los 70, están enseñando, predicando y sanando, y luego le dicen a Jesús: Señor, incluso los demonios se nos sujetan en tu nombre, como si eso fuera lo más sorprendente.
Jesús es el Señor, así que no debería sorprenderse de ver su poder incluso sobre los demonios. A pesar de esto, Jesús declara: «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo». Desde su caída del cielo, Satanás ha maltratado a los humanos, lo que explica el nacimiento de gigantes y el aumento de la posesión demoníaca durante su ministerio. Jesús se encontró con muchos demonios y los demonios sabían quién era Jesús. ¿Cuántos ángeles forman un tercio del anfitrión angelical? ¿Qué porcentaje del anfitrión angelical es un tercio de los ángeles? Esa es una pregunta que puede que nunca tenga una respuesta definitiva, pero podemos deducirlo al examinar lo que dice la Biblia sobre cuántos ángeles estamos tratando. Hemos conocido a algunos ángeles en las Escrituras, incluyendo a Gabriel, Miguel, los dos ángeles que descendieron a Sodoma, los ángeles que descendieron para quitar la piedra en la resurrección de Jesús, y así sucesivamente. En Génesis 28 leemos acerca de muchos ángeles en el cielo cuando Dios promete bendecir a Jacob y cumplir la promesa que el Señor Dios hizo a su abuelo Abraham. Génesis 28, 10, 17, nueva versión King James. Jacob salió de Beerseba y se dirigió hacia Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, la puso como cabecera y se acostó a dormir en ese lugar. Tuvo un sueño. Vio una escalera apoyada en la tierra, con su extremo superior tocando el cielo y ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. A su lado estaba el Señor que le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Y te extenderás al oeste y al este, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido». Cuando Jacob se despertó de su sueño, exclamó: «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Tuvo miedo y dijo: «Qué asombroso es este lugar. Esto no es otra cosa que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo». En el sueño de Jacob ve a los ángeles subiendo y bajando por la escalera celestial que él llama Betel, que significa casa de Dios. Según el sueño de Jacob, hay una gran cantidad de ángeles. Este es un buen punto de partida para determinar cuántos ángeles existen en total y cuántos comprende un tercio. Mateo 26:53 nos acerca a una estimación, pero aún nos deja con más preguntas. Leamos lo que Jesús tiene que decir. Mateo 26:47-54, nueva versión King James. Mientras aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: «Aquel a quien yo bese, ese es, prendedlo». Y enseguida se acercó a Jesús, diciendo: «Salve, maestro», y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué has venido?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Jesús entonces le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él me pondría de inmediato a disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras que dicen que así debe suceder?». En Mateo 26:53, Jesús menciona más de 12 legiones de ángeles que Dios Padre podría enviar en su ayuda. Aunque la palabra «más» indica que esta cifra es solo un anticipo del número exacto, seguimos preguntándonos qué es una legión.
En ese momento, una legión se definía como 620 hombres, por lo que al considerar que Jesús menciona 12 legiones de ángeles, podemos calcular un número multiplicando el número de soldados por legión por 12. 6.820 hombres en una legión multiplicados por 12 legiones angélicas igualan 81.912 soldados. Hemos visto que Jesús afirma que el Padre podría enviar al menos 82.000 ángeles en su ayuda la noche que fue arrestado. Este es el único lugar en las Escrituras donde encontramos un número tan grande de ángeles, pero nos dice que hay más de 81.000 ángeles en el cielo, incluyendo ángeles caídos y el infierno como juicio. ¿Qué sucede después de que los ángeles caídos abandonan el cielo en Apocalipsis 12? Son arrojados a la tierra, mientras que 2 Pedro 2 dice que son arrojados al infierno. ¿Cómo conciliamos estos dos pasajes? Ya sabemos que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:31, 24:30, nueva versión King James. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Las naciones serán reunidas delante de él y él los separará uno de otro, como el pastor divide las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a visitarte? Y el rey les responderá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Luego también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Según Mateo 25:41, el fuego eterno, infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue destinado para una sola persona, aunque Judas y otros sin duda terminarán allí al final. Satanás y los ángeles caídos fueron los destinatarios pretendidos del infierno. El infierno fue creado en el cielo como un castigo final para los líderes de la gran rebelión. Pero el Señor permite que otros en las naciones que juzga vayan también allí debido a la elección, el libre albedrío y la responsabilidad dada por Dios al hombre de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Y es al infierno a donde Satanás y los ángeles caídos, el tercio que se rebeló junto a él, irán al final de todas las cosas. Dios ejercerá su ira sobre aquellos que se han rebelado contra él, y Satanás y los ángeles caídos no escaparán indemnes. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen, a pesar de que la idea de haber caído de la gracia es difícil de entender para algunos de nosotros. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Se sabe que los ángeles caídos son un tercio del anfitrión angelical que sigue a Satanás en la gran rebelión y trata de derrocar a Dios y su trono para tomar el control del cielo. También sabemos que el intento fue un fracaso colosal y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo.
algunos ángeles caídos que ahora están en el infierno y otros que están en la tierra siguen caminos separados. Según Génesis 6, los ángeles caídos se mezclaron con los humanos y tuvieron hijos gigantes con mujeres humanas. 3 verdades para recordar sobre Satanás y los ángeles caídos. Jesús y Satanás no son opuestos iguales. Es un error grave considerar a Dios y al diablo como polos opuestos. Esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es la de un creador infinito y su obra. No importa cuán astuto o poderoso pueda llegar a ser Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de aquel que lo creó. En pocas palabras, ningún ser angélico, ya sea caído o justo, puede competir con el poder y la fuerza de Jesús. Los seres angélicos son más poderosos que tú, pero no que el Espíritu Santo. Por otro lado, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. No es más fuerte que Dios, pero sí lo es más que tú. Durante milenios, Satanás ha ideado planes oscuros y malévolos. Es un mentiroso habilidoso y un manipulador con un poder sin igual para cualquier ser humano mortal. Sin embargo, aunque debemos estar alerta ante Satanás, no necesitamos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre y creo que es a propósito. Es una pista sutil de que ni siquiera es una amenaza lo suficientemente grande para Dios como para justificar conocer su nombre. Entonces, aunque Satanás o cualquier ser angélico caído podría derrotarnos fácilmente, no tenemos nada que temer si eres seguidor de Jesús. El Espíritu Santo te ha unido a Él, por lo que el diablo no tiene poder sobre ti, excepto el que le permites tener. La derrota de Satanás fue predicha desde el principio. Podemos ver el fin desde el principio en los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios declara al serpentario derrotado, incluso después de que logra llevar a Adán y Eva por mal camino. Esto es lo que Dios le dice al serpentario: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el talón. Génesis 3:15. Y vemos esta promesa cumplida en el sacrificio de Jesús. A pesar de haber recibido un golpe fatal, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente mientras entregaba su espíritu. Esperamos con ansias el día en que su promesa se cumpla plenamente, y esa antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, será arrojada a un lago de fuego para no hacer daño ni ser herido nunca más. Apocalipsis 20. Gracias a la cruz de Cristo tenemos esta esperanza. Permanezcan preparados para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en tiempos modernos, frecuentemente somos ciegos a las realidades espirituales y las fuerzas invisibles que están en juego. Sabemos acerca de ellas por los libros, hablamos sobre ellas. Sin embargo, pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Al hacerlo, podemos exponernos a un ataque espiritual. La forma más rápida de perder una batalla es no darse cuenta de que está involucrado en una. El poder de Jesús va mucho más allá de las palabras en una página y la esperanza de después de la muerte. Cada día, batallas espirituales se libran a nuestro alrededor. Si queremos ser guerreros espirituales eficaces, debemos enfocarnos en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia muy real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos hacer la obra de nuestro Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios lo es aún más. Espero que hayan encontrado esta exploración sobre los ángeles caídos y el plan divino interesante y esclarecedora. La historia de los ángeles caídos nos recuerda no solo la realidad de la batalla espiritual, sino también el poder redentor de Dios a través de Jesucristo. Si aprendieron algo nuevo hoy o encontraron inspiración en esta historia, por favor, compártanlo en los comentarios a continuación.
Nos encantaría escuchar sus reflexiones y pensamientos. Si este video les fue útil, por favor, dejen su me gusta y no olviden suscribirse al canal para obtener más contenidos fascinantes y educativos. Al suscribirse, se mantendrán actualizados con nuestras últimas exploraciones y análisis de temas intrigantes. Gracias por ver y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima vez. Cuídense y continúen explorando el mundo del conocimiento con nosotros. Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo, y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios, y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo, y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es «Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante». Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble: llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del anticristo en medio de nosotros, y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia, donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando, y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En 1 Juan 4:3, leemos estas palabras: «Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual ya habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Notemos la verdad profunda transmitida en este verso. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del anticristo. A menudo, como cristianos, estamos preocupados por el anticristo, el hombre. Sí, el anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso. Pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial, antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del Espíritu Santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy. Estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico? La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular,
sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años, hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad, y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz, y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad. En preparación para adorar a un hombre, el acondicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el anticristo, tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del anticristo. Puede ser incómodo de escuchar, pero si el anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: «Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que solo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente
al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID y tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma. Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Las recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos 5 años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13, 16, 17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo. 4. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios. Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo, una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria parece clara. A medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios.
El espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer. Ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las Escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos. Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la personificación del orgullo humano, la arrogancia y la desafío contra el Altísimo? Ahora, escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia, las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No se dejen engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado lama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares. Acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos, pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo conjunto del espíritu del anticristo para adormecernos, para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es: una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada.